una raza extraterrestre de otro mundo. Hizo contacto conmigo para contarme secretos aterradores. Una plaga se acerca y la humanidad no está preparada. Queridos relatos para la noche. Para cuando alguien vea esto, me imagino que estaré muerto. O casi. Bueno, supongo que ya estoy cerca. Pero no puedo castigar a nadie por este giro de los acontecimientos, salvo a mí mismo y a la mala suerte, supongo. Después de todo, es culpa mía que esté aquí, temblando y con la respiración entrecortada. Pero siento que debo conmemorar los acontecimientos recientes que he presenciado, aunque dudo que alguien pueda creerlo. Apenas lo hago yo mismo. Supongo que todo esto empezó hace unos días, aunque me asombra lo rápido que la vida puede volverse tan amarga. Mi amigo John y yo alquilamos una pequeña casa de campo en una zona rural del sur de Oregón, y la casa más cercana está a media milla. Llevamos viviendo aquí unos 2 años, supongo, quizás más. Él viene de un pequeño pueblo de Manitoba llamado Andary y yo de Winston, Pensilvania. Llevamos una vida sencilla, sin apenas diferenciar los días. Pero todo empezó cuando llegué a casa del trabajo un día, y John me comentó, mientras veíamos la tele, que había encontrado un gato callejero tirado en el porche, enmarañado y cubierto de llagas negras. Medio podrido, al parecer. Al principio pensó que estaba muerto, pero cuando se arrodilló para mirarlo, el gato lo miró, estornudó e intentó levantarse. Dijo que lo llevó al baño de abajo mientras buscaba un veterinario cerca en internet, pero cuando volvió a verlo, el gato estaba muerto. Lo metió en una bolsa y la tiró a la basura de afuera. Cuando me lo contó, me pareció espantoso y un poco triste, pero nada más. Apenas le dimos más importancia, salvo una broma posterior sobre lo mal que olería la basura al tirarla al vertedero, pero nada más. Pensamos que era simplemente un detalle curioso en nuestras vidas cotidianas, pero estábamos equivocados, muy equivocados. Cuando bajé las escaleras a la mañana siguiente mientras me preparaba para ir a trabajar, me di cuenta de que John todavía estaba en la mesa de la cocina, tratando de devorar un tazón de cereal. «Oye», dije, «¿no tienes trabajo hoy?» Él me miró y luego volvió a mirar su cereal. «Lo siento, me quedé dormido», respondió sin rodeos. Me preocupaba un poco su despreocupación. Tenía que irse antes de que yo me despertara para ir a trabajar todas las mañanas, pero no parecía importarle en absoluto llegar tarde. Fue entonces cuando me di cuenta de que temblaba a pesar de que la calefacción estaba alta para protegernos del frío nocturno de noviembre. «¿Estás enfermo?», pregunté. Él asintió y dijo, «Creo que sí, tengo náuseas. Puede que tenga fiebre». «Entonces probablemente deberías avisar que estás enfermo». Él negó con la cabeza y tomó una cucharada de cereal. «No puedo, Zach. Ya lo he fingido demasiadas veces. Gary me dijo que no volviera a llamar diciendo que estaba enfermo, a menos que fuera grave». Negué con la cabeza y no dije nada más. Había oído suficientes historias sobre su implacable manager como para saber que John hablaba en serio. «Vuelve a casa si se pone muy mal, ¿vale?», le dije. Asintió y siguió con su desayuno. Cuando volví a casa esa tarde, lo encontré dormido en el sofá con la tele encendida, envuelto en una manta y con el termostato a una temperatura infernal. Estaba un poco preocupado por él, pero pensé que no debía despertarlo si estaba tan enfermo. En cambio, fui a la cocina y metí un burrito frío en el microondas. «Oh, hola», gruñó después de que saqué mi comida. «¿Qué pasa? Acabo de llegar a casa. ¿Cómo te sientes?» Tosió y meneó la cabeza. «Gary me mandó a casa. Dios mío, me duele la cabeza. ¿Te importaría traerme una aspirina?» Tosió de nuevo, esta vez con un tono un poco violento. «Gracias», jadeó mientras le entregaba el frasco de aspirina y un vaso de agua. Después de tomarse la medicina, John subió a su habitación, aunque lo oí toser y gritar toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté débil y con náuseas. Gemí, apagué el despertador y me levanté para ir al baño, aunque incluso ese esfuerzo me daba vueltas la cabeza. Sabía que tendría que seguir el consejo que le había dado a John el día anterior y faltar al trabajo. «Oye», le grité a John desde el baño, «creo que me diste todo lo que tenías». No hubo respuesta, aunque me di cuenta de que probablemente seguía dormido.
pero cuando fui a lavarme las manos, vi sangre y mucosidad acumuladas en el lavabo. Lo limpié y fui a su habitación, pegando la oreja a la puerta. A través de ella, oí sus pulmones rugir rítmicamente. Sacudí la cabeza y bajé a la cocina, aunque primero cogí una manta para abrigarme. Llamé al trabajo y les dije que mi compañero de piso me había contagiado su enfermedad, y el resto del día me acurruqué en el sofá viendo la tele, dormitando y despertándome, empapado en sudor. El día transcurrió lentamente, y por la tarde mis pulmones empezaban a imitar a los de John. Supuse que debía de ser una gripe, aunque los síntomas parecían empeorar más rápido que cualquier otra gripe que hubiera visto. Ojalá me hubiera tomado las señales más en serio. Me desperté tarde por la tarde con el sonido de John jadeando en la cocina, doblado y agarrándose el pecho. Me levanté y me estabilicé mientras la cabeza me daba vueltas por unos instantes. «Oye, hombre, ¿estás bien?» «Sí», dijo. «Quería ir a buscar agua, acabo de despertarme». «Puedo conseguirlo por ti, amigo, no te muevas», le dije. «Gracias». Le serví a él y a mí un vaso de agua del grifo, y ambos nos sentamos en el sofá. «Por cierto, creo que me contagiaste ese virus que atrapaste», le dije. Tosió y se limpió la boca. La flema le dejó una ligera mancha roja en la mano. Recordé lo que había visto esa mañana. «Oye, vi sangre en el lavabo antes», mencioné. Me miró y me dedicó una risita sombría. «Uy, se me olvidó limpiarlo», respondió. «Anoche tosí mucho. No me dormí hasta después de que salió el sol. Tengo sangre en las mucosidades». «¿Crees que deberíamos ir a un médico?», pregunté. Hizo un gesto con la mano para desestimarlo. Number solo fue un virus. Todo irá bien. Además, se me acabó el seguro médico. Recibí la carta el otro día. Resoplé. «Bueno, qué mala suerte, ¿no? ¿Pero estás seguro de que no quieres ir al hospital? O sea, estás tosiendo sangre, amigo. Probablemente yo también lo haga la próxima vez». «No quiero ir, Zack. Estaré bien. Si quieres ir, da igual. Pero es solo un bicho, tío. No hay motivo para alarmarse». Negué con la cabeza y decidí que yo también me quedaría en casa. Debió ser como él dijo, y yo estaba exagerando. Aunque no sé por qué no fui sola. Supongo que mi propia inseguridad me impidió hacerlo. Esa noche nos acostamos temprano, ambos despiertos por nuestra propia tos, aunque la de John empezaba a alarmarme bastante, incluso más que antes. Finalmente, sin embargo, caí en un sueño ligero, frío y sudoroso, con 3 capas de mantas envueltas alrededor de mi cuerpo y con el pecho palpitante. Alrededor de las 2 de la mañana, mis pulmones decidieron despertarme con una tos violenta. Intenté contenerla, pero no pude detener el ataque. Sentía como si me destrozaran la garganta. Entré al baño y me incliné sobre el lavabo, intentando sacarme la mucosidad del esófago que me ardía. Justo había notado que me salía sangre de los labios cuando oí un ruido extraño abajo. «¿John?» «Component placement», llamé, alejándome del fregadero. El ruido parecía un arrullo extraño, como el de una paloma, pero no del todo. Me acerqué a la puerta y oí los pulmones de John resoplando y jadeando desde la entrada. ¿Qué quieres?», le oí decir con voz áspera. Se escuchó un chirrido y luego un momento de silencio antes de que John respondiera. «No, me quedo aquí. Yo no sé quién eres ni qué eres, pero vete. Lea». Lo interrumpió su propia náusea mientras sus pulmones cedían y jadeaban. «¿Con quién hablas, Zrenia?» Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. «Oye, abre. Tenemos que llevarte a un hospital». John no respondió, sino que empezó a gritar. Golpeé la puerta con los puños, pero sus gritos solo se intensificaron. De alguna manera logré abrir la puerta y corrí a mi habitación para llamar al 911 desde mi teléfono. Para mi frustración, la llamada no se pudo establecer. Lo intenté una y otra vez, pero se cortaba al instante. Revisé la señal, pero curiosamente tenía cobertura completa. Estaba a punto de reiniciarlo cuando oí un fuerte ruido proveniente del porche. Asomé la cabeza por encima de la barandilla del pasillo y lo vi a través de la puerta abierta.
agitándose en los brazos de dos seres enormes y sin rostro. En la oscuridad, no pude verlos bien, pero estaban encorvados, con patas de insecto extendidas bajo el cuerpo, mientras agarraban a John y lo arrastraban lejos de la puerta. Parecían cubiertos de una especie de goma color borgoña, con 4 enormes alas cubiertas de goma enroscadas en la espalda. Quise ir tras ellos, pero mi cuerpo estaba paralizado por la sorpresa. Nunca había visto nada parecido. Cuando lo arrastraron fuera de la vista, mi cuerpo volvió a la realidad. Con el corazón latiéndome con fuerza y las piernas temblorosas, bajé corriendo las escaleras y crucé la puerta abierta. Pude ver cómo se llevaban a John a los campos detrás de nuestra casa, con el cuerpo retorciéndose contra sus garras. Lo vi soltarse un brazo y golpear a la criatura a su izquierda. La criatura retrocedió y sacó lo que parecía una varilla de metal, con la que le pinchó el costado, provocando una descarga eléctrica contra su piel. Chilló, y la criatura volvió a agarrarlo del brazo y continuaron hacia los campos. Corrí tras ellos ignorando el frío, pero eran rápidos, mucho más rápidos de lo que esperaba. Pero les estaba ganando terreno mientras obligaba a mi cuerpo enfermo a impulsarse hacia adelante para salvar a mi amigo de lo que estos monstruos de goma quisieran de él. Estaba a solo unos metros de distancia cuando un enorme cuadrado de luz ámbar emergió en medio del campo, del tamaño de las puertas de una catedral. Saltaron con alas aleteando y silbando hacia la abertura. Entonces me di cuenta de que el cuadrado parecía ser la puerta a una misteriosa habitación iluminada con esferas naranjas brillantes y paredes de bronce elaboradamente talladas. Llegué a la puerta y me agarré a una de las patas de la criatura. Saltó y chilló, dándome una patada en la mandíbula al instante. El dolor me recorrió el cráneo al estrellarme contra el suelo, en shock. Al recobrar el equilibrio, la puerta se cerró y percibí un zumbido sordo. Extendí la mano, y aunque no podía ver nada más que los campos iluminados por la luna, choqué con lo que parecía una superficie metálica cálida, completamente invisible a simple vista. Golpeé con las manos sobre ella y grité a las criaturas con la garganta desgarrada. Un viento caliente me azotó la cara y el campo pareció relucir. Me aparté y el calor desapareció mientras el zumbido parecía elevarse por el aire. Finalmente, el campo ya no brillaba, pero en el cielo vi un destello de un objeto incomprensiblemente masivo, cubierto de luces parpadeantes, de todos los colores imaginables, aunque desapareció de nuevo, y en su lugar, las estrellas parpadearon y se distorsionaron, y el radio del fenómeno visual se redujo hasta que el aire rural volvió a quedar en silencio. Regresé a casa arrastrando los pies y me desplomé en el sofá. Mis pulmones expulsaron moco y sangre durante minutos, mientras mi cuerpo rugía de dolor. Cuando cesó, volví a mi habitación y cogí el teléfono, aunque me detuve un momento. Había pensado llamar a la policía, pero pensé que no les haría mucha gracia hablar de mi amigo secuestrado por monstruos de goma y llevado a una máquina invisible en el cielo. Pero al mismo tiempo, si John no regresaba, aunque odiaba pensar en esa posibilidad, también pensé que vendrían a hacerme preguntas, que podrían pensar que lo había matado, que tal vez lo había enterrado debajo de la casa o en los campos de atrás. Con estos pensamientos, mi piel se puso insoportablemente caliente, y en mi fervor, marqué el teléfono de todos modos. El sonido del zumbido fue una bendición para mis oídos. La historia que les conté cuando llegaron fue que me desperté con gritos y que, al investigar, vi cómo unos hombres enmascarados se llevaban a John a rastras y lo metieron en el maletero de un coche. Los agentes creyeron la historia y, tras hurgar un rato alrededor de la casa mientras otros salían corriendo por la carretera, finalmente me dejaron en paz y me quedé sumida en sueños febriles y calientes de hombres desconocidos pinchándome la garganta con agujas. El día siguiente transcurrió sin mayores incidentes, salvo por tener que declarar sobre lo ocurrido y el rápido deterioro de mi cuerpo. Los policías que me acompañaban se dieron cuenta, pero les dije que ambos habíamos cogido la gripe. Al fin y al cabo, era lo que creía en aquel momento. Pero a la mañana siguiente, de madrugada, me desperté con el sonido de gorjeos y arrullos,
junto con una brillante luz amarilla que brillaba en la ventana de mi habitación. Maldiciendo en voz baja, me pregunté quién podría estar en mi puerta a esas horas, sin recordar aún los acontecimientos que me habían conducido a esto en mi estado de somnolencia. Me acerqué lentamente a la puerta principal y acerqué el ojo a la mirilla. Retrocedí al instante al ver de nuevo las oscuras siluetas de los monstruos color borgoña, e intenté escabullirme, pero mis pulmones decidieron traicionarme y me arrojaron al suelo con un ataque de tos y silbidos sangrientos. La puerta empezó a golpear y los ruidos del exterior se intensificaron. La luz amarilla se reflejaba en mi cuerpo, que se retorcía a través de la ventana de la sala, y entre lágrimas vi a una de las criaturas sin rostro asomar la cabeza para observarme. Me puse boca abajo y empecé a arrastrarme hacia las escaleras. Sentía la cabeza como si me la hubieran abierto y los pulmones me ardían. Apenas había puesto mis dedos entumecidos en la barandilla cuando la puerta se derrumbó. Grité y di una vuelta, mirando con los ojos abiertos a las cosas en el umbral. Me fijé mejor y me di cuenta de que no pasarían por el marco, así que reanudé mi ascenso a toda prisa, pero oí un clic y sentí que algo se enganchaba en mi tobillo. Giré la cabeza y vi que me habían disparado una especie de gancho, atado a una varilla en la mano de uno de los monstruos. Luché desesperadamente con el dispositivo alrededor de mi tobillo, mientras la cosa me acercaba lentamente, pero mis esfuerzos fueron completamente inútiles, pues, antes de darme cuenta, yacía a sus pies. Miré fijamente sus cabezas de goma. «¿Qué quieres?», me atraganté. La criatura a mi derecha metió la mano en un bolsillo de la goma y sacó 2 palos metálicos pegados. Me encogí, temeroso de lo que pudieran hacerme, pero en lugar de eso, la entidad los separó, y entre ellos había una sábana azul brillante. La pasó por encima con uno de sus 3 dedos y la giró para que me mirara. Al otro lado había una pantalla negra con un texto manuscrito impecablemente pulcro, garabateado en blanco. Levanté la vista, buscando miradas que me permitieran fijarme, y me arrulló con un tono alentador, casi amistoso. El sonido me calmó los nervios lo suficiente como para leer lo que se había transcrito en la pantalla. «Humano, necesito que leas esto con urgencia. Esto no se trata de un simulacro ni de ninguna broma». Volví a mirar a la entidad sin rasgos distintivos y negué con la cabeza mientras mis dedos se aferraban a la alfombra del interior. La criatura volvió a girar la pantalla y empezó a escribir en ella, mientras la otra criatura piaba con fuerza. Finalmente, la pantalla volvió a girarse para que pudiera leer. «Humano, debes venir ahora con nosotros. No hay elección, amigo». «No, aléjate de mí», grité. De repente, al leer la palabra «amigo», se me ocurrió que no eran monstruos comunes. Eran seres de otro mundo, con una tecnología demasiado superior para luchar contra ellos. Pero mis instintos animales se despertaron y supe que necesitaba escapar. Le di una patada a la criatura en su enorme y bulboso torso e intenté volver a la casa, pero la cuerda estaba cerrada. Entonces sentí unas manos fuertes, no más grandes que las mías, que me sujetaban las costillas y me levantaban. La otra criatura me ayudó a sujetarme, aunque eran demasiado grandes para que pudiera dominarlas. Mientras me escoltaban rápidamente de vuelta a la casa y hacia los campos, por el mismo camino que habían llevado a John la noche anterior. Al acercarnos, apareció la misma puerta incorpórea, y pude oír mis gritos resonando en la cámara de bronce del interior. Una vez que la puerta se cerró de nuevo, oí un silbido proveniente de las paredes, y las criaturas, los extraterrestres, pensé, me depositaron en el suelo frío, con los pulmones retumbando y jadeando mientras mi mente se hundía lentamente en la inconsciencia, hasta que finalmente no supe nada más. Me encontré mirando fijamente un techo blanco abovedado, cubierto de luces brillantes que me marcaron la retina. Bajé la vista y vi que estaba sobre un colchón redondo y mullido, con diseños ornamentales cosidos sobre la tela blanca con hilo azul brillante. O al menos parecía tela. No estaba del todo segura del material, pero era suave y parecía estar hecho de hilos diminutos. Sin duda, le sentó bien a mi cuerpo dolorido.
Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían desnudado por completo y que las paredes eran de un blanco intenso, al igual que el suelo. Parpadeando, observé mi entorno y me di cuenta de que la iluminación era bastante tenue y solo parecía brillante para mis ojos, aún acostumbrados a la oscuridad del sueño. La pared a la que me enfrentaba también era blanca y austera, pero al girar la cabeza a la derecha, vi una pared hecha de un material vítreo transparente desde el techo hasta el suelo. Al otro lado del cristal había 3 criaturas que aún no había visto, aunque al cabo de un momento me di cuenta de que tenían la misma forma que las criaturas color borgoña que nos habían secuestrado a John y a mí. Me di cuenta de que debían de llevar traje antes. Las criaturas que tenía ante mí poseían una imagen que me sorprendió. Parecían polillas, con sus pequeñas cabezas a unos 2,5 metros del suelo, sin contar sus 4 enormes alas, cubiertas por lo que parecía ser un denso pelaje blanco y suave al tacto, al igual que el resto del cuerpo. Además, las alas estaban cubiertas de marcas rosas y azules que parecían brillar con bioluminiscencia. Sus ojos eran bulbosos y de un azul claro sólido, sin nariz aparente, aunque poseían pequeñas pinzas peludas en lugar de bocas con tentáculos rosados colgando. Sus orejas eran como las de un zorro, 4 en total, con gruesos pelos negros en forma de peine en los bordes de los pliegues auriculares. También tenían antenas curvadas desde la cabeza, de las cuales salían pelos negros similares. Detrás de las orejas había cuernos de colores brillantes y patrones inusuales. Al observar el resto de sus cuerpos, noté que tenían 2 brazos peludos blancos con guantes de cuero en sus pequeñas manos de 3 dedos, mientras que 8 piernas sostenían sus voluminosos cuerpos, adornados con pequeñas botas de cuero que, de alguna manera, también parecían zapatillas. En la unión de las piernas con el cuerpo había bandas de cuero, mientras que en la espalda lucían lo que parecían mantas, similares a los adornos que se colocan en los elefantes domésticos, con intrincados patrones en granate y dorado, y en el pecho parecían tener petos de tela igualmente ornamentados. También noté que tenían tachuelas brillantes rosas que recorrían sus torsos. Uno de ellos golpeó suavemente el cristal con sus delicados dedos, y miré hacia él. Este, a diferencia de los demás, tenía una especie de cresta detrás de la cabeza. Supuse que debía ser el líder del grupo. Me replegué contra la pared, pues ya no quería estar cerca de estos monstruos. La polilla lo notó y movió las orejas y la antena con un breve movimiento de cabeza. Negué con la cabeza y se detuvo un momento, como si reflexionara. Me hizo señas con el dedo, arrullándome con un sonido persuasivo, imperturbable por el cristal que nos separaba. «¡No!», gemí mientras doblaba las rodillas hasta la barbilla. El monstruo volvió a asentir con la cabeza y meneó las orejas y los apéndices faciales, arrullando aún más fuerte. Deseé que John estuviera allí, y entonces recordé que aún lo tenían, que debía de estar cerca. «¿Dónde está John?», pregunté. La criatura señaló a mi derecha, y giré la cabeza para ver otra pared de cristal, con John durmiendo en un colchón idéntico al mío. Volví la vista hacia el extraterrestre y vi que había cogido una de las pantallas de antes, con una sola palabra garabateada encima. «Humano, tranquilízate, tu amigo aún sigue vivo». «¿No puedes hablar?», Zrenia exigí. No estaba de humor para jugar con palabras con su inglés mal hablado. La criatura arrastró su dedo sobre la pantalla lentamente y lo giró hacia mí. «Humano, lo siento, no puedo hacer sonidos humanos». Me di cuenta de que ellos debían ser capaces de imitar el habla humana, tanto como yo sería capaz de imitar el de ellos, y me resigné a esa ardua forma de comunicación. «Humano, ¿te encuentras bien? ¿Usted está bien?». «No, lo siento. Yo estoy enfermo, no me coman», respondí. Tragué saliva y contuve la tos, sin saber si mi garganta podría soportarlo. De repente, me di cuenta de que el aire era frío y me sentía ligero. Me puse de pie a trompicones y tropecé, cayendo más despacio de lo debido. «¿Seguimos en la Tierra?», pregunté. «Así es, humano, aún seguimos en la Tierra, sí». «¿Por qué soy tan liviano?». «Humano, la gravedad terrestre es demasiado fuerte para nosotros.
así que lo hicimos más ligero, como en casa. Me tapé los ojos con las manos, sin poder creer lo que estaba pasando. Me repetía que seguramente era un sueño de la enfermedad. Abrí los ojos de nuevo y me fijé en la habitación al otro lado del cristal. Era un pasillo amplio, con el techo alzándose al menos 9 metros, quizás más, con pasillos de curvas verticales que se ramificaban desde el techo, las puertas y ambos extremos. Las paredes eran de bronce, con diseños fluidos grabados en una miríada de estilos, y esferas brillantes de color ámbar proyectaban una tenue luz sobre las figuras, en marcado contraste con los tonos blancos y azules de las habitaciones de John y yo. ¿De dónde eres?, pregunté. Humano, nosotros somos de un lugar lejano, otra galaxia. Este mensaje venía acompañado de la imagen de un planeta cubierto de azul y morado, con desiertos y montañas marcados en su superficie. ¿Qué quieres de nosotros?, le pregunté. Humano, ustedes están muy enfermos. ¿Y entonces?, pregunté, asumiendo que se refería a mí y a John. Nosotros necesitamos arreglarlos, probar y curar. Esta es la primera prueba. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de lo que querían hacer. ¿Vas a hacernos pruebas? ¿Experimentar? Humano. Sí, nosotros haremos experimentación con ustedes. Grité y me arrojé contra la pared, tosiendo y escupiendo con vehemencia. ¡No!, grité. ¡Suéltenos! Estaremos bien. Simplemente déjenos ir, por favor. Lo siento, humano. No puedo hacer eso. Necesito una prueba. Están muy enfermos. Su raza podrá extinguirse si no lo hacemos. Cerré los ojos y hundí la cara en el colchón, intentando ahogar los horrores que me aguardaban. Oí que se abría una puerta y, al levantar la vista, vi que 2 extraterrestres habían entrado en la habitación de John, vestidos con sus trajes de goma color borgoña. «John», grité. Abrió los ojos cubiertos de sarro y parpadeó, confundido. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», él gritó. «John, no dejes que te toquen», grité, apretando las manos contra el cristal frío. Me volví hacia las otras criaturas, que ahora estaban frente a la habitación de John. «¡Alto!», ordené. «Déjenlo en paz». «No», escribió el líder. «John será el primero». «Zack, ¿qué pasa? ¿Qué son estas cosas?», graznó John, alejándose de las bestias. «No vayas con ellos», le animé. Quieren hacer experimentos con nosotros». Los ojos de John recorrieron la habitación buscando una salida, pero solo estaba la puerta, bloqueada por los 2 enormes alienígenas vestidos de goma. El alienígena con la cresta levantó la pantalla con la palabra «alto» escrita. Lo ignoré y golpeé las palmas contra el cristal, haciendo que la sangre saliera a la superficie. Los alienígenas se acercaban lentamente a John, aunque con aparente inquietud. «John, debes matarlos. Acaba con ellos. No dejes que te hagan daño», le grité a mi amigo. John se encogió aún más en su rincón mientras se acercaban, con barras de metal apuntándole, las mismas que habían usado para electrocutarnos antes. A medida que se acercaban, empezó a convulsionar y a toser, con sangre goteándole por la barbilla. Extendieron las manos para agarrarlo, pero John se abalanzó hacia adelante y atrapó la barra de metal, y los alienígenas retrocedieron de un salto. «¡Mátalos!», repetí. «Dales una descarga eléctrica». Desde el pasillo, 2 de las criaturas volaron por los conductos verticales, batiendo sus alas con un viento fuerte y con sus marcas luminiscentes, arremolinándose sobre sus cuerpos. Una alarma ensordecedora y aullante empezó a sonar por las habitaciones, resonando en mis tímpanos. Volví la cabeza hacia John, que intentaba averiguar cómo usar el artilugio. Noté que sus dedos pasaban sobre un botón y una chispa surgió del extremo. Miró de nuevo a las criaturas, que ya estaban junto a la puerta. Se giró hacia mí y luego de nuevo hacia las criaturas. «Hazlo. John, por Dios, sálvate». Se abalanzó sobre aquel a quien le había quitado la picana y se la clavó en una pierna. La criatura emitió un chillido agudo y se desplomó, retorciéndose las piernas y aferrándose con los brazos al apéndice herido. Retiró la picana antes de que pudiera recuperarse y la clavó donde habría estado un ojo bajo el traje. La vara se hundió en la carne de la bestia, que se retorció y gritó de una forma tan abismalmente patética que me heló la sangre.
pero no sentí mucha compasión por ellos. Un líquido transparente resumaba y chisporroteaba del ojo de la criatura, que sufría convulsiones y convulsiones esporádicamente, mientras el otro alienígena, aparentemente paralizado por el shock, extendió la mano y agarró a John por el torso. John entonces echó el codo hacia atrás, estrellándole el hueso en la cabeza. Este retrocedió ligeramente, y John aprovechó esto para electrocutarle el pecho. Aunque no podía oler el contenido de la otra habitación, podía ver que la tela del traje chisporroteaba. La criatura se arrancó la máscara y agarró el brazo de John con los tentáculos rosados que colgaban de su boca, atrayendo su brazo hacia sus tenazas rechinantes y mordisqueando la carne. Di un respingo al oír el crujido de un hueso, claramente audible a pesar de las alarmas que sonaban en las paredes. En ese momento, la puerta de la habitación de John se abrió de nuevo, y 5 polillas más entraron en tropel e intentaron agarrar a John, pero él las azotó con la varilla metálica, electrocutándolas en todo el cuerpo. Volvió la picana hacia el alienígena que le mordía el brazo y le atravesó el ojo como al otro. La carne chisporroteó, y la criatura se agitó y gritó. Oí un fuerte estallido. John se tambaleó hacia atrás, dejando caer la varilla eléctrica. Jadeó un instante más cuando el metal cayó al suelo, agarrándole el pecho. ¡John!, grité, sin saber muy bien qué estaba pasando, a pesar de tener una herida de salida clara en la espalda, por donde había salido un proyectil, salpicando sangre en el cristal ante mis ojos. Su cuerpo se desplomó y se estrelló contra el suelo, retorciéndose y escupiendo sangre, con la mirada clavada en la mía, y entonces se quedó inmóvil, sin vida junto a los otros 2 cadáveres. Las demás criaturas que habían entrado empezaron a emitir una especie de gorgoteo y se inclinaron para acariciar a sus hermanos muertos. El gorgoteo se hacía cada vez más fuerte por la desesperación. Una de ellas incluso se inclinó sobre el cadáver de John y le acarició el pelo con delicadeza. «Déjalo en paz», grité con lágrimas en los ojos. «No lo toques, carajo». Se oyó un golpecito en el cristal de afuera de mi habitación y al mirar hacia arriba, vi al líder mostrándome las palabras. «Lo siento mucho, Zack. No quería matar. No tenía otra opción. Un profundo dolor. No, ustedes malditos extraterrestres. Lo mataron, bastardos. Los mataré a ustedes también por esto. Lo juro, los mataré a todos, maldita sea». La puerta se abrió y 2 alienígenas entraron en mi habitación, desprendiendo un olor dulzón que me quemó la nariz. Noté que ya no portaban las barras de metal, sino lo que parecían pistolas. Me abalancé sobre uno y le quité el arma antes de que pudiera disparar. Para mi sorpresa, descubrí que tenía un gatillo. Apunté con el arma exótica al otro alienígena que sostenía una pistola y disparé. Su disparo falló por centímetros. Sin embargo, el mío dio justo en el centro de su cabeza y cayó al suelo. Me giré bruscamente y le disparé al otro alienígena. La bala, que brillaba con un color naranja, se clavó en el torso de la bestia. Chilló, y disparé una y otra vez hasta que cayó al suelo, retorciéndose en silencio. Me giré hacia el líder y disparé el arma, pero la bala brillante se estrelló contra el cristal. Seguí disparando, mientras de fondo percibía un silbido familiar tras el rugido de mis pulmones y las intimidantes sirenas. Pero finalmente, mi mente comenzó a sumirse de nuevo en la oscuridad. Me estremecí de frío y me encogí hacia adentro, con el cuerpo débil y dolorido, el abdomen, los pulmones y la garganta ardiendo de dolor. Gemí y giré la cabeza. Me pregunté por un momento por qué un pájaro picoteaba la ventana del dormitorio, pero cuando abrí los ojos y vi al familiar alienígena con su prestigiosa cresta en el cuello, jadeé y expulsé flema. La criatura levantó hacia mí la familiar pantalla negra y parpadeé para quitarme la costra y el agua de los ojos y concentrarme en las palabras que decían: «Despierta, Zack». Escupí al suelo, intentando limpiar mi garganta de la mucosidad roja que la obstruía. Miré hacia arriba. Mi cuerpo desnudo estaba helado y empapado en sudor. ¿Recuerdas lo que sucedió? La pantalla leía. Mi mente repasó los acontecimientos que habían ocurrido y asentí lentamente con la cabeza. «Humano tonto, ¿por qué matarnos?
Nunca mates a menos que sea necesario. Estamos de luto, muy tristes. Mataste a nuestros hermanos. ¿Por qué? Ibas a sondearnos el culo, hijo de perra con ojos saltones, gruñí, lanzando un escupitajo por la habitación hacia el monstruo. Humano, estás altamente equivocado. Nosotros no lo íbamos a hacer. No, solo prueba. ¿Probar qué? ¿Qué carajo quieren de nosotros, imbéciles? Estás enfermo, muy enfermo, dijo el extraterrestre. ¿Y qué? Solo una maldita gripe, nada grave. ¿Cómo lo sabes, humano? ¿Saber qué? Yo pregunté. No es gripe, es algo mucho peor, dijo la criatura. Me estremecí y me pasé los dedos por la piel de gallina en los brazos. Sentía un zumbido en los oídos, como si estuviera a punto de vomitar. ¿Qué pasa entonces?, susurré, intentando contener el contenido de mi estómago. Vas a morir. Pronto. Humano, usted necesita una prueba. ¿Morir de qué? El silencio en el aire resonó con fuerza en mis oídos. Noté que el extraterrestre estaba solo. La criatura hizo una pausa antes de escribir su respuesta. De una plaga contagiosa. Negué con la cabeza y me reí, aunque el movimiento me hizo estremecer de dolor. ¿Peste? ¿En serio? ¿Crees que tenemos peste? ¿Te parece que tengo bubones por todo el cuerpo? La criatura movió las orejas y las antenas como si estuviera agitada. No es peste bubónica. Es peste neumónica, más mortal. Sin bubones. Mortal. De repente, sentí un calor intenso en el pecho, y mi mente se apresuró a pensar en el gato que John había encontrado antes. Dijo que estaba cubierto de quistes negros, moribundo y pudriéndose. Pensé en los síntomas. Estaban en mis pulmones. Y en efecto, esto había sido peor que cualquier gripe de la que hubiera oído hablar. Me di cuenta de que habíamos estado muriendo sin darnos cuenta. Me dolía la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Tragué saliva. Rastreé la peste hasta ti. Encontré peste cerca. En animales, viene de otro planeta, de otros seres, y está contagiando humanos. Lo lamento. Negué con la cabeza. ¿Y por qué la peste?, pregunté. No ha sido una amenaza desde hace cientos de años. Enfermos. Millones mueren. Ayudamos a los humanos. Los humanos necesitan ayuda, dijo nuevamente la criatura. No, corregí. Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue... Una idea me cruzó la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 1 año terrestre, estudiando el lenguaje y rastreando la plaga. Ahora te encontré. Tosí y dije, ¿pero has estado aquí antes? Sí, desde hace mucho tiempo, humano tonto. ¿Cuánto tiempo hace exactamente? Casi 700 años terrestres. De repente me di cuenta de algo. ¿Viniste durante la peste negra?, pregunté. Sí, quiero ayudar. Quiero curar. Los humanos aún no tienen cura. Pero, ¿por qué tardaste tanto en volver? Tardé mucho en llegar a casa, pero ahora tengo mejores máquinas. Puedo llegar a la Tierra más rápido, casi al instante. Me levanté con las piernas temblorosas y me acerqué al extraterrestre. ¿Pero por qué no nos dan simplemente la cura?, pregunté. Necesitamos una prueba y asegurarnos de que los humanos estén listos para nosotros. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. ¿Quién eres?, pregunté. Sin traducción. Solo extraterrestres, dijo el extraterrestre. Suspiré y puse mi mano contra el cristal. Sentía mi cuerpo morir. ¿Cómo supiste nuestros nombres? Humano, yo lo sé porque te escuché decirlos. Supuse que era una respuesta tan justa como cualquier otra. Entonces me hice la verdadera pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 días como máximo, probablemente 1. ¿Eso es todo?, grité. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pocas horas. La peste neumónica mata en días. Demasiado tarde para el hospital. Morirá pronto. «Pero tienes la cura, ¿verdad?», pregunté. Tenía las piernas entumecidas y el corazón me latía con fuerza en el pecho. «Sí», dijo nuevamente la criatura. «¿Entonces me la das? Por favor, no quiero morir. Lamento que hayamos matado a tus amigos. No fue nuestra intención». El extraterrestre se detuvo y miró hacia abajo, con las antenas moviéndose,
y un gorgoteo sordo saliendo de su boca. Mis pulmones empezaron a jadear y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No quería darme la respuesta. ¿Y bien? Insistí con la voz entrecortada. ¿Puedo? Lo siento, tengo que negarme con profundo dolor. No me gusta la muerte. La muerte siempre es trágica. Incluso John. Lamentamos toda muerte. Mi corazón se llenó de alegría. ¿Entonces no me dejarás morir? El extraterrestre gorgoteó más fuerte por un momento, con un tono de dolor en su voz. Lamento profundamente. Quiero ayudar. No puedo. No está permitido. Los humanos no están listos para nosotros. Nos matas. Queremos ponernos a prueba. Pero matas. No puedes curar la plaga. ¿Qué quieres decir? Prometo que me portaré bien. Solo cúrame, por favor. La criatura chilló y giró la cabeza. Quiero hacerlo, pero ya no está permitido. Los humanos no están listos. Quizás nunca. No tengo control de esto, lo siento, dijo. La criatura me tocó la mano al otro lado del cristal, y supe entonces que no eran monstruos. Eran criaturas benévolas. Estaban más allá de la corrupción humana, más allá de nuestra avaricia y sed de sangre. Comprendí que solo habían matado a John por necesidad, en defensa propia, y aún lamentaban su muerte, a pesar de que había matado a 2 de los suyos. Y aquel con quien hablé aún me compadecía, aunque yo mismo había matado a 2. Por favor, susurré, no me dejes morir, por favor. El extraterrestre volvió a llorar y se marchitó, piando angustiado. Tengo que hacerlo, te llevaremos a casa ahora. Lo siento, Zack, pero no estás listo para nosotros. Podría no regresar a la Tierra. Es demasiado peligroso. Volví a oír el siseo del gas y me agarré el pecho al sentir un dolor intenso. Mi cuerpo se desplomó en el suelo, y mientras mi mente se hundía de nuevo en la oscuridad, el alienígena se volvió repentinamente hermoso ante mis ojos. Los diseños que cubrían su ropa y las intrincadas marcas en su pelaje eran de otro mundo e impresionantes. La nave en sí era una obra de arte, rivalizando con lo mejor de la arquitectura renacentista. La criatura se inclinó y puso las manos sobre el cristal, y lo último que hice antes de sucumbir al sueño fue extender la mano para tocarlo, pero mis manos nunca lo alcanzaron. Desperté en el patio exterior, con la ropa ordenada a mi lado. El sol de la mañana me pegaba en la espalda desnuda y me puse de pie a trompicones. Entré con la ropa envuelta en brazos temblorosos. Me la volví a poner, con el cuerpo débil y agonizante. Tenía la piel manchada y roja, pero sabía que tenía que subir rápido. Necesitaba ir a un hospital. Pero las llamadas no se pudieron realizar. Tampoco los mensajes que envié, a pesar de usar varias redes sociales. Curiosamente, aún podía usar internet. Imaginé que eran las polillas, impidiéndome a propósito conseguir ayuda. En un arrebato de furia, me enfurecí y tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Pero luego me tranquilicé cuando me vino una idea. Una que me di cuenta de que tenía sentido y que estaba en un ámbito que me trascendía. Me di cuenta de que sabían que no tenía cura. Sabían que incluso si llegaba a un hospital, moriría de todos modos. Pero si escapaba de casa, podría propagar la enfermedad, y no querrían arriesgarse a que causara otra pandemia, ni aunque hubieran visto la peste negra con sus propios ojos. Me tranquilicé y, a regañadientes, respeté su decisión, aunque no me gustó, ni me gusta ahora. Pensé en ir a casa de un vecino, pero el solo hecho de subir las escaleras casi me desploma. No había forma de obligar a mi cuerpo a conducir hasta la casa de un vecino, y mucho menos al hospital, y no había forma de que pudiera hacer el trayecto a pie. Ahí es donde estoy ahora. Investigué brevemente sobre la peste neumónica, y los extraterrestres tenían razón. No hay esperanza. La única esperanza habría sido si hubiera buscado ayuda al día siguiente de los síntomas, como debía haber hecho cuando descubrí a John tosiendo sangre de los pulmones. Pero ya han pasado 3 días. He estado escribiendo esto al borde de la muerte, pero necesito contárselo al mundo. Y no voy a pedir ayuda. Mi vida ha terminado. Me quedan horas de vida. Siento que mi cuerpo se apaga. Sin embargo, necesito contarle al mundo mis experiencias, porque
porque no estamos solos. Tenemos amigos en este universo, solo que no lo sabemos. Estos seres solo quieren vernos prosperar, pero no puedo soportar la culpa de saber que quizá lo haya arruinado todo yo solo. Por mis acciones, podrían abandonar la Tierra por completo, dejándonos solos para lidiar con nuestras guerras y enfermedades, solos para lidiar con nuestra autodestrucción y asesinato. Pero quizás tenían razón, nunca dudé en matarlos, y fui yo quien le dijo a John que los matara también. Me asusté tanto que abandoné mi humanidad y no pude ver que eran más humanos de lo que yo jamás podría ser. Pero me estoy muriendo. Siento que la vida se me escapa de este cadáver viviente al que llamo cuerpo. Me he tomado el tiempo de dibujar el perfil del líder lo mejor que recuerdo, porque otros necesitan saber cómo son nuestros aliados, en el dudoso caso de que regresen. Solo rezo para que este mensaje sea visto, para que no sea bloqueado por sus sistemas. Necesito descansar. Tengo los ojos pesados y mis pulmones apenas pueden respirar. Incluso escribir esto me consume más energía de la que jamás podría imaginar. Y debo morir sabiendo que soy el monstruo. Lo siento por toda la humanidad.